Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Han pasado, a ver, para que esto está más cerca, 49 minutos de las 11 de la mañana. Es un placer, como todas las semanas, recibir a Patricia Escobar y a Elisa Piedrabuena, encargada regional de AFAP y asesora previsional de República AFAP, respectivamente. Bienvenidas a nuestro programa. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, a ver, yo estoy buscando aquí las preguntas que usted se está mandando. Vamos a... Ah, perfecto, bien. Tírame la presentación mientras. No te quedes con dudas. En República AFAP estamos para explicarte lo que necesitas saber sobre el sistema previsional mixto, las AFAP y la protección social. Por eso ya comienza República AFAP Responde. Muy bien, algunas de las preguntas que tenemos aquí, lo que pasa es que, claro, con tantas veces, me imagino ustedes cómo estarán de que las repitan las preguntas, pero bueno, evidentemente sigue habiendo gente que tiene dudas, ¿no? ¿Qué son los subfondos de las AFAP? Bueno, los subfondos son, ¿qué pasa? Nosotros vamos acumulando en nuestras cuentas de ahorro como trabajadores en la FAP una determinada cantidad de dinero. Entonces, las AFAP, como lo hablamos siempre trabajan con ese dinero y va creciendo el fondo y va generando rentabilidad. En el año 2014 se legisló de manera de que se dividieran en ese fondo de acumulación, se dividiera en dos, creando lo que es el fondo de acumulación y el fondo de retiro. El fondo de acumulación es un fondo, o sea, las dos tienen características diferentes en cuanto a inversión y rentabilidad. El fondo de acumulación es un fondo que prioriza las inversiones a largo plazo, que generan mucho más rentabilidad y que es hasta los 55 años de edad. A partir de los 55 años de edad y hasta los 59, progresivamente, ese subfondo se va transfiriendo a lo que es el fondo de retiro, que lo que trata es de resguardar el dinero y todo lo generado por el trabajador a lo largo de todos esos años. Es una manera de que no está tan expuesto a la volatilidad del mercado y a las posibles fluctuaciones que hayan a nivel económico. Y bueno, y eso es progresivo hasta los 59 años, pero lo que se hace, que lo hablábamos, ¿te acordás en el otro programa? Que a veces el nombre de fondo de retiro da un poco de lugar a confusión, pero la idea es que, bueno, es que la persona no es que lo pueda retirar ese dinero, sino que está próximo a retirarse, entonces se va transfiriendo para que una vez que se jubile, bueno, se pueda efectuar la jubilación con todo lo que haya generado. Hablando de las malas interpretaciones que de repente hacemos, miren esta pregunta. Hola, buen día para las chicas de AFAP. Mi padre se quiere jubilar, ya tiene los años de trabajo y edad para jubilarse. Cuando haga el trámite, ¿puede cobrar todo junto? Bueno, la pregunta la manda Eliana. La pregunta del millón, ¿no? La gran mayoría de las personas preguntan eso porque, como bueno, bien decía Elisa, reciben su estado de cuenta y ven el monto y además ven que lo tienen en un fondo que se llama fondo de retiro. La gente entiende que ese dinero le corresponde y podrían retirarlo. No, en realidad lo que le va a pasar a tu papá es que, bueno, se va a jubilar, va a empezar a cobrar su jubilación por BPS y también va a cobrar mensualmente su jubilación por AFAP. ¿Cuánto lo va a cobrar? Bueno, lo va a cobrar mientras viva. Si vive muchos años, va a cobrar muchos años, pero también hay que entender que si la persona, digamos, fallece muy próximo a la jubilación, va a cobrar los meses en los cuales vivió, ¿verdad? También es importante decir que si esa persona que hoy se está jubilando, en el día de mañana falleciera, si tiene alguien a quien tenga derecho a pensión, puede recibir una pensión en base a esa jubilación. Por lo tanto, porque una persona esté jubilada no significa que ella terminó su contacto con la FAP, digamos, para siempre. Si tuviera la desgracia de fallecer y tuviera alguien, por ejemplo, un hijo menor de 21 años, tuviera esposa o esposo o concubino que tuvieran derecho a una pensión, podrían tenerlo también por la FAP. Por lo tanto, si BPS, digamos, le da una pensión a esa viuda, viudo, concubino, concubina, o un hijo, también puede ser un hijo discapacitado, que en ese caso tiene derecho de por vida, si van a BPS y BPS les da una pensión en base a la jubilación que recibía esa persona, también la FAP le va a pagar. Entonces es importante que no porque la persona se haya jubilado se sienta en el vínculo familiar, en el entorno familiar, que
ya lo que es el contacto con la FAP terminó. Digamos que siempre que haya un derecho, que la persona haya tenido y deja a alguien con derecho, tenga un familiar que tenga derecho, también lo tiene por la parte de la FAP. Otra pregunta. Tengo 58 años, fui a consultar al BPS y me dijeron que a los 60, si me jubilaba, percibiría 17.000 pesos por la Intendencia y 3.000 pesos por AFAP. Me parece una toma de pelo. Desde 1996 estoy aportando. ¿Dónde están las ganancias de mi dinero que fue usado durante años por la AFAP? Bueno, primero que nada lo que tenemos que aclarar es cómo se hace el cálculo de lo que va a percibir por BPS y cómo se hace el cálculo de lo que va a percibir por la FAP. En la FAP es el 7,5 de su Montepío, siempre y cuando esta persona tenga el artículo 8, porque tendríamos que ver si siendo un monto tan bajo tal vez no tiene el artículo 8 firmado, y el artículo 8 lo que hace es dividir nuestro Montepío 7,5 a la FAP y 7,5 al BPS. Si la persona no tiene la elección del artículo 8, lo que va a tener es el 7,5 de lo que exceden hoy 62.000 pesos. O sea, si cobra 58.000 pesos, no le está yendo nada a la FAP. Si cobra 70, le está yendo el 7,5 de 8.000 pesos, que son la diferencia entre 62 y 70. Eso para empezar, decirle que, bueno, el dinero que ha venido a la FAP lo que hace es tener ese fondo. Ese fondo lo que se hace es una proyección a 82 años y medio, que es lo que se supone que viven tanto los uruguayos como las uruguayas en este país, ¿verdad? Y se le hace una tasa de interés técnico, que es la tasa de reemplazo, y eso es lo que la persona se le calcula en el momento de la jubilación. O sea, lo que tiene en el fondo. ¿Cómo se hace el cálculo de BPS? Y eso es importantísimo y hay que aclararlo, porque las personas piensan, recibo 19 BPS, voy a recibir lo mismo de la FAP. No, y el motivo es que BPS, cuando le hace el cálculo, le hace los últimos 10 años, los compara con los 20 mejores de la vida laboral de esa persona, y de eso es lo que va a sacar el salario básico jubilatorio. Pero además de eso también, al BPS no solamente le llega el 7,5 de nuestro Montepío, sino que además el patrón hace un aporte de 7,5 más, y Rentas Generales todos los meses entrega 7% de lo que recibe para que el BPS pueda pagar la jubilación. O sea que, ¿cómo lo calcula BPS? Bueno, el 7,5 que yo aporté, o sea, la mitad de mi Montepío, 7,5 que BPS también recibe por el aporte patronal que hace el patrón. Yo no lo veo, pero sí lo hace, y además 7 puntos del IVA van para calcular esa jubilación. Entonces, obviamente no va a ser mitad y mitad. Y muchas veces las personas tienen en su imaginario que van a recibir lo mismo de BPS que de la FAP. Pero ¿por qué no lo reciben? Ese es el motivo. Dos apuntes antes de pasar a la próxima pregunta. Por un lado, lo que decías tú, 82 años y medio es la expectativa de vida, ¿no? Sí. Cuando tengamos a Rodolfo Saldain, el doctor Saldain, experto en seguridad social, y además es quien dirige la comisión de expertos que ha designado el gobierno para analizar una reforma de la seguridad social, hay que ver en qué condiciones llegamos a los 82 años, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, llegar a los 82 años padeciendo un montón de nanas, o de repente con dificultades para los medicamentos o para el desplazamiento, o solos en la vida. O sea, hay que hacer un análisis más global, ¿no? Y lo otro, hablabas tú de los 20 mejores años. De repente toman uno de los años que toman para sacar mis cuentas es del año 82, cuando yo ganaba un platal, pero un platal de aquella época. Hoy no sería lo mismo. ¿Cómo se hace la actualización de los montos? Bueno, BPS tiene los instrumentos como para hacerlo, ¿verdad? Porque también sería muy injusto que una persona haya trabajado, pongámosle que de los 30 a los 50 y recibiendo un sueldo muy alto, y después de los 50 a los 60 sea una empresa unipersonal, o trabaje en relación de dependencia con muy poco aporte, ¿verdad? A veces tenemos la desgracia de que cuanto más cerca de la jubilación estamos, menos percibimos. Entonces, para que sea más justo, es la forma en que lo calcula BPS. En cambio, digo, en la parte de ahorro individual, es la cantidad de dinero que tengamos en la cuenta. No tenemos forma, a no ser que hagamos aportes voluntarios, de engordar esa cuenta. Entonces, bueno, lo que tenemos en la cuenta es lo que hemos ido acumulando. Y si nuestro salario ha sido muy bajo, obviamente lo que vamos a tener en la cuenta va a ser poco, ¿verdad? El otro día alguien me preguntaba, no lo tengo acá en la tablet, pero ahora me acordé que lo mencionaste. Yo quiero engordar esa cuenta. ¿Cómo hago? ¿Voy al BPS, voy a un hábitat y deposito con mi cédula? Porque yo quiero que se engorde esa cuenta y no quiero ahora la plata. Yo quiero sumar para poner más plata a trabajar
y que me beneficie el día que me jubile. ¿Cómo hago? Bueno, primero que nada tiene que pasar por la FAP o llamarnos, puede llamar al 0800 2888, le vamos a dar la cuenta donde se hacen los aportes voluntarios. Importante es decir que porque yo haga un mes un aporte de 3.000 pesos, no es que todos los meses tenga que hacerlo, no genera, digamos, después tener que hacerlo todos los meses. También importante decir que no se cobra comisión sobre el aporte voluntario. Pero yo pongo 3.000 pesos. Y van a ir los 3.000 pesos íntegros, Perfecto. exactamente. Lo que sí va a generar después rentabilidad, pero no se cobra comisión sobre esos aportes. Y lo que va a hacer después cuando vayamos a jubilarnos es tener más dinero en la cuenta y obviamente van a engordar la plata que tengo en la cuenta. Claro. Pero eso se llama aporte voluntario y lo hace la persona cada vez que quiera y pueda, ¿verdad? Una buena, ¿no? Porque son todos palos y críticas y por qué no me dan la plata y son todos los sinvergüenzas. Acá dice, me jubilaron por discapacidad. Si no fuera porque estaba en AFAP no podría mantenerme. A mí me sirvió mucho. Bueno, una buena noticia. Sí, sí. En general es así. El tema de la FAP le ayuda mucho a la gente y tenemos por el otro lado hubo un caso de una persona que estaba jubilada por discapacidad, pero era un subsidio transitorio, me acuerdo que fue un día al banco, y se había asesorado en BPS y había pasado al otro sistema, o sea, había desarticulado el artículo 8, y cuando le dieron la jubilación por incapacidad total, ya había cumplido los 60 años y ya era definitiva, se queda sin una plata que la persona en ese momento, cuando decidió hacer lo otro, no lo tenía previsto. Entonces, es lo que decimos siempre asesorarse bien y antes de tomar una decisión y evaluar bien la situación de cada uno y que le sirva a uno. Tenemos que ya ir liquidando los últimos cartuchos. Vamos con una pregunta más. ¿Qué pasa con los viáticos de BPS que no fueron liquidados por la FAP? Ya habíamos tenido una pregunta vinculada a viáticos, ¿no? El BPS paga viáticos por ser funcionarios, los cuales no figuran en la FAP, la jubilación fue liquidada por el sueldo, ¿y por qué no entraron esos viáticos? Indudablemente porque nos hicieron aportes sobre esos viáticos, Ajá. ¿verdad? Sobre todo lo que no tenga aporte, obviamente no entra dinero a la FAP, ¿verdad? Es como el famoso trabajador en negro. Pero eso te iba a decir, digo, el empleado tiene que exigirle al Exacto, empleador exacto. que blanquee la Exacto. situación laboral, ¿no? Capaz que es algo parecido, no sé bien cómo son los viáticos en la Intendencia, pero capaz que es algo parecido a los tickets de Acá no alimentación que no menciona la Puede intendencia, computan ¿no? para En este ir caso, a... pero no importa, debe ser... no Claro, sé, hay cantidad de alguna partidas, función como pública. dice Elisa, los tickets, por ejemplo, que no tienen aportes. Entonces eso sabemos que, pero no solamente van a pegar luego en lo que digamos es la jubilación, sino que pegan también en lo que nos pagarían por un subsidio transitorio o también por un seguro de paro. Y eso se vio mucho ahora con la pandemia, que había mucha gente que había aceptado por ser joven o porque veía muy lejana su jubilación y más lejano aún el tema de enfermarse o de quedarse sin trabajo, que aceptan muchas veces y lo sabemos y lo entendemos. Obligado cualquiera pelea. Exactamente, pero claro, si yo hoy estoy aceptando que estoy cobrando un sueldo, pero me están aportando por menos, cuando yo voy a un seguro de paro me van a hacer el cálculo en base a lo que se aporta. Entonces eso, lo mismo que si me enfermo. Y Dios nos libre de un accidente. Mañana tengo un accidente y estaba aceptando de que la empresa me estaba pagando por mucho menos, yo estoy condenándome a vivir tal vez en una situación de extrema pobreza porque lo que voy a recibir es mínimo a lo que yo cobraba, pero también condeno a mi familia, porque si en lugar de yo quedar discapacitado, lo que está pasando es que yo fallezco, mi familia va a cobrar una pensión en base a lo que yo venía recibiendo y venía aceptando y puedo condenarlos a la pobreza extrema el día de mañana por haber aceptado tal vez y no haberlo profundizado mucho en el momento, el tema de exigir que realmente lo que estoy ganando sea sobre lo que se me aporta. Está claro. Patricia, Elisa, muchas gracias una vez más por acompañarnos y responder todas estas preguntas. Bueno, Siempre gracias a ti, estoy. Marcelo. Con mucho gusto. Cerramos el espacio. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo República AFAP Responde. Ahora hacemos una pausa muy breve, ¿eh? Ya estamos otra vez con ustedes.